de acuerdo a este trabajo, son 10. El primero es el de las mujeres notables, otros segmentos de la familia, el matrimonio y las identidades y las relaciones de género. Un tercer eje son mujeres y estrategias de resistencia contra la violencia de género, mujeres, educación y trabajo, mujeres, participación política, ciudadanía, movimientos de mujeres y feministas, mujeres, etnicidad y movimientos sociales y revolucionarios, el tema de la prostitución, los delitos sexuales e identidades de género, el tema de las diversidades sexuales. También un noveno tema es de la niñez, la juventud y las identidades de género. Y por último, también el tema de la construcción y la transformación de las identidades masculinas. Con respecto a estas tendencias, podemos establecer tres grandes etapas. Una es donde son estudios más tradicionales que se dedican a exaltar los aportes de mujeres notables, de mujeres destacadas en diferentes campos. En campos que generalmente están controlados por los hombres, en la educación, en la política, la cultura, etc. Y estos estudios en su mayoría van a tener un carácter biográfico y empiezan a desarrollarse sobre todo a partir de la década de los 60. Pero es importante señalar que todavía hoy en día se siguen elaborando este tipo de trabajos. Una segunda etapa es todavía más amplia y esta es la que podemos decir que tiene relación también con la evolución de lo que es la segunda ola del feminismo, que también va a implicar no solamente en Centroamérica, sino también en otras partes, una necesidad de cuestionar sobre lo que ha sido el papel histórico de las mujeres, de visibilizar el papel y de replantear el papel. Y bueno, en esta corriente vamos a encontrar un cuestionamiento sobre todo de que las mujeres, de todo lo que es esta visión tradicional enfocada en los héroes masculinos, en los políticos masculinos, etcétera, y se van a focalizar temas más relacionados con las condiciones de las mujeres de diferentes sectores sociales, las obreras, las indígenas, las líderes feministas, comunales, revolucionarias, etcétera. También un elemento de ruptura aquí en esta fase es que entre los temas más importantes de ruptura en esta fase están el análisis, aunque un tanto tradicional, pero por ahí también se va a analizar también desde otra perspectiva lo que es la vida cotidiana de las mujeres y sus condiciones, los estudios sobre la familia, el matrimonio y el divorcio, pero lo que aquí resalta sobre todo es la reconstrucción no solamente de las mujeres como víctimas de la opresión, sino también como agentes de resistencia, en particular hacia la violencia sexual, hacia la violencia doméstica y también el tema del abuso sexual y la prostitución y la marginalidad en que se encuentran estas mujeres. Esto va a replantearnos también un nuevo mundo sobre los sectores marginales, una perspectiva de género nueva para poder analizar a las mujeres que se encuentran en esos sectores marginales y pues en general sobre las condiciones de las mujeres. También las investigaciones históricas contribuyeron en una manera muy importante a romper con el mito de que la jefatura femenina es un elemento contemporáneo, es una tendencia contemporánea. Por el contrario, lo que varían son los factores de la jefatura femenina, pero ya desde las épocas coloniales vamos a encontrar cómo
importante tendencia de mortalidad, sobre todo masculina, va a ser que muchas mujeres tengan que jefiar los hogares. Otro elemento importante, otra tendencia que es importante analizar y que también ha sido de los mayores temas en los que se ha concentrado las investigaciones históricas es la participación de las mujeres en los movimientos sociopolíticos, feministas y sufragistas. Y esto ha contribuido a replantear cómo puede entenderse la participación de las mujeres en la política como agentes políticos de cambio importantes y en determinados momentos, sobre todo trascendentes, en momentos claves. Cuando hablamos de los procesos de lucha contra las dictaduras, ahí las mujeres van a tener un papel fundamental en esos procesos, en los procesos de lucha por la construcción de sistemas democráticos y también en la pacificación de la región. Las investigaciones sobre el tema de los movimientos sufragistas y feministas va a ser un eje también fundamental que obviamente es entendible dentro de todas las preocupaciones también dentro de los movimientos de mujeres y feministas, cómo poder recuperar lo que ha sido ese proceso de lucha de las mujeres, de la construcción de los movimientos feministas en la región. Y aquí es importante mencionar que cerca del 40% de la producción de las investigaciones históricas se concentra en estos temas. Aunado a esto, sobre todo, vamos a encontrar también otra faceta importante relacionada también con los estudios de la participación política de las mujeres, las investigaciones sobre la participación de las mujeres en los movimientos guerrilleros y revolucionarios en las décadas del 80 y del 90. Estos estudios sin duda contribuyeron a romper con el patrón predominante de las investigaciones que enfocaban el papel de los varones en los movimientos revolucionarios y guerrilleros, de la figura masculina, y permitieron determinar el impacto que estos tuvieron también, estos movimientos, en las condiciones de las mujeres y en el desarrollo de organizaciones femeninas, de mujeres y feministas, posterior sobre todo en los procesos de pacificación del área. No quiero ser muy extensa aquí como ustedes ven, yo estoy nada más citando referencias muy generales sobre las temáticas, pero si ustedes quieren saber con detalle más sobre bibliografía, pueden consultar mi artículo en la academia que se publicó en Diálogos, revista de historia del año pasado, y pueden encontrar más referencias. Otro elemento importante, otra de las temáticas que yo creo que también ya Montserrat mencionó y que es esencial, que es una deuda y que es uno de los principales desafíos que tenemos, es y un gran vacío que hay en las investigaciones históricas es sobre el papel de las mujeres en los sectores más marginados y olvidados de las áreas rurales, las mujeres campesinas, la movilización de las mujeres indígenas y ladinas, las mujeres afrodescendientes. Realmente, aunque tenemos muchos más trabajos sobre diversas problemáticas de las mujeres campesinas e indígenas en la actualidad, hay mucho por hacer desde el punto de vista de las investigaciones históricas. Hay una deuda muy grande en esto y esto es una limitación que es preciso poder ir superando. Este es uno de los grandes desafíos. Otro elemento que quisiera, otra de las tendencias importantes que me gustaría enfatizar aquí es los estudios sobre la sexualidad. Las investigaciones históricas sobre la sexualidad también es muy poco lo que se encuentra aquí. Hay temas
que sí se han incursionado, como son el abuso sexual, la prostitución, y algunos temas de la sexualidad, recientemente sobre el aborto, sobre la educación sexual, pero realmente, y sobre todo la prostitución, pero realmente es mucho todavía lo que está pendiente por realizar e investigarse sobre estos temas. Finalmente, quisiera enfatizar que otras áreas de investigación han sido, que eso lo podemos ubicar también en una tercera tendencia, en los estudios sobre las masculinidades y sobre la diversidad sexual. Estas investigaciones realmente están empezando a abrir camino. Aquí quisiera resaltar los estudios que han hecho Victoria González y Karen Cambright, que precisamente están preparando un libro sobre los 100 años de la comunidad LGTBI en Nicaragua. También están las investigaciones de Suyapa Portillo, que ha sido pionera, y en el caso de Costa Rica también tenemos las tesis de José Daniel Jiménez, que profundiza en diversos aspectos sobre los derechos de la población diversa, el matrimonio y bueno, ahora sobre el tema de la sexualidad, de la educación sexual en Costa Rica. Cómo se originó también el movimiento gay en Costa Rica en la década de 1980 y en particular todo el debate que hubo sobre el referéndum que se planteó y que dichosamente fue denegado ese proceso de consulta. En síntesis, para terminar, es claro que las investigaciones históricas de género han tenido un crecimiento muy importante, pero todavía hay muchos desafíos pendientes. Uno de ellos tiene que ver también con las principales limitaciones que tienen que afrontar las investigadoras. Por cuestiones de tiempo, yo no pude ahondar en eso, pero podemos después hablar un poquito más. Pero es obvio que las condiciones para el desarrollo de las investigaciones históricas y en general de ciencias sociales en América Central son extremadamente difíciles. No hay financiamiento y por el otro lado se tienen que hacer en tiempo extra. El acceso a la documentación es bastante difícil. También el temor a la persecución, ¿verdad? O a la represión. O sea, y en esto yo tengo que resaltar que el avance también de las investigaciones históricas en el resto de los países centroamericanos, con excepción de Panamá y Costa Rica, ha implicado un enorme sacrificio, sobre todo para las investigadoras. O sea, ha sido gracias a la dedicación y a la superación de muchos obstáculos que ha sido posible conocer muchas facetas ocultas de lo que ha sido el papel de las mujeres en la historia de las sociedades centroamericanas, que todavía es una historia por hacer. El otro elemento también importante que quisiera mencionar y que es obvio es que la divulgación es un proceso que todavía debe continuar, ¿verdad? Precisamente la divulgación de la que se produce en las investigaciones es fundamental para avanzar en este proceso de, de acceso libre al conocimiento. Y ahora con la era digital, indudablemente ese proceso se ha venido democratizando mucho más. Pero bueno, siempre está el problema del acceso a Internet y pues no todas las personas tienen acceso, pero aún así, digamos, esta es una meta que es más posible realizar ahora, en esta década, que hace 20 años, donde la mayor parte de las personas no tenían acceso a Internet. Y por supuesto, continuar con el desarrollo de actividades como estos seminarios, coloquios, encuentros, conversatorios. Y aquí yo quisiera enfatizar sobre todo el papel que ahora les van a hablar las compañeras Consuelo y Gisela, sobre el papel que han tenido
tan importante y el aporte que han tenido sobre todo la área de los estudios literarios con perspectiva feminista a nivel regional, y ellas sin duda han sido de las principales promotoras de estos estudios en la región. Y bueno, y hemos tenido el gusto y ha sido un gran placer, y también por la amistad que ya llevamos de varios años, ¿verdad? Producto del encuentro que hemos tenido en la mesa de historia y género en los congresos centroamericanos de historia, pues ahí también yo creo que eso es otra meta también, para que las investigaciones históricas también se fortalezcan. Es necesario también incentivar más el diálogo interdisciplinario y contar con la participación de otras colegas centroamericanas, y por eso esperamos que, bueno, así como el Congreso Centroamericano, haya mucho más espacios, se puedan construir mucho más espacios para este diálogo de construcción y de visibilización de lo que ha sido el papel de las mujeres en la historia y las importantes rupturas y desafíos que las mujeres tienen en la actualidad. Y sobre todo, pensando en esta época de pandemia, ¿verdad? El difícil desafío y la pobreza en la que particularmente las mujeres están siendo cada vez más afectadas, y los niños. Bueno, muchas gracias. Eso es toda mi participación y les agradezco el espacio. Muchas gracias entonces a la doctora Rodríguez por esta exposición también tan clara y contundente que nos deja acerca de las investigaciones sobre los procesos de involucramiento de la mujer en todo este mejoramiento de la sociedad, especialmente centroamericana. Conocí hace ya muchos años a la doctora Rodríguez en una actividad en Antigua Guatemala, y después hemos estado constantemente viéndonos en los congresos de historia en distintos países, en México, aquí en Guatemala, en Costa Rica. Así es que me da mucho gusto volverla a ver, aunque sea a través de la pantalla. Pero ya vendrán tiempos mejores. Le damos la bienvenida también a nuestra estimada, querida doctora Consuelo Mesa Márquez, quien siempre que le pedimos que nos acompañe, ella se viene para Guatemala. Pues en esta ocasión está desde México, y les leeré algunos datos nada más de su amplio currículum. Ella es licenciada en Sociología, con especialidad en Estudios de la Mujer, especialidad en Estudios Culturales, maestría en Investigación en Ciencias Sociales, doctorado en Humanidades en el área de Teoría Literaria, líder del Cuerpo Académico de Estudios de Género, profesora investigadora del Departamento de Sociología desde 1984. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado en la línea de investigación en género, y hasta el momento esas tesis son las únicas que contienen la perspectiva de género. Es iniciadora de los estudios de género en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cuenta con el programa de radio de Mujeres, Símbolo y Pensamiento, también de Radio UAA, o sea, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, desde marzo de 1990. Imagínense qué trayectoria. Ha desarrollado investigaciones desde hace 21 años, la utopía feminista, quehacer literario de 4 narradoras mexicanas contemporáneas, fue su primer proyecto de género. Tiene una antología también, la antología Penélope, con 75 cuentistas centroamericanas, compilada por ella. Ha sido utilizado este libro de texto en la Universidad de Rockhurst en Estados Unidos y en la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, y también lo hemos presentado en la Universidad de San Carlos en alguna ocasión,
ella llegó también y lo presentó en la Universidad de San Carlos. También ambas universidades, o sea, la Rafael Andívar y la Rockhurst de Estados Unidos, son jesuitas. El curso de estudios de género que se imparte en la licenciatura en sociología desde hace más de 5 años es el único que se imparte a nivel nacional en México en el nivel de licenciatura. Se han recibido estudiantes de intercambio y estancia que han acudido a su universidad a cursarlos. En 1994 impartió la primera capacitación en género en el estado de Aguascalientes a mujeres integradas a organismos no gubernamentales y académicos de esa universidad. A lo largo de su carrera como profesora, se ha preocupado por la formación de sociólogos, mujeres y varones comprometidos con cerrar las brechas de desigualdad de género. Actualmente tiene el proyecto de investigación denominado Construcción de una reflexión política de la vejez, elementos para la reinvención de la identidad de las mujeres mayores. De este se derivó un curso a profesores de esta universidad de Aguascalientes con el título Reinvención de la identidad de las profesoras sexalescentes. Del curso se derivó un grupo de trabajo, Las Auroras, que ha continuado por inquietud personal la reflexión del proceso de envejecer desde la perspectiva de género. Es fundadora y coordinadora de la Red Internacional de Investigación en Literatura de Mujeres de América Central y desde su fundación, que fue en noviembre del año 2007, ha publicado alrededor de 12 libros con el sello editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en México. Bienvenida, doctora Mesa Márquez. La dejo con el uso de la palabra. El micrófono, Consuelo, doctora Consuelo Mesa, el micrófono. Es que yo ya lo abrí hace ratito. Cuando hablaban aquí mis perras, lo cerré, ¿verdad? Es que no me dejaban y tuve que ir a sacarlas. Bueno, les agradezco a Gladys, le agradezco a Gisela por esta invitación. Me da una gran alegría compartir este espacio con Eugenia Rodríguez, que como ella lo dice, muchos años de conocernos, y también acabo de ver por ahí a Waldina Mejía, también hacía mucho tiempo que no nos encontrábamos. Y bueno, voy a empezar con esta comunicación, Poetas desmitificadoras centroamericanas del entresiglo, con un fragmento de un poema de Luz Méndez de la Vega que se llama Cabellos Largos, carta a Schopenhauer. Y digo, bueno, más bien, Luz dice: querido mío Schopenhauer, ya no importa nada el candente hierro con que nos marcaste el anca, porque hoy día las mujeres tenemos los cabellos largos o cortos y las ideas quizá más largas que las tuyas. Y bueno, el poema es bellísimo, pero es muy largo. Luz Méndez de la Vega, nacida en 1919, muere en el 2012. En su obra pionera, Poetisas desmitificadoras guatemaltecas del año de 1984, inaugura la crítica literaria feminista en Guatemala, y yo me atrevería a decir que en Centroamérica. La categoría clave es desmitificadora. ¿Respecto a qué? Respecto al deber ser femenino como madre, esposa y hada del hogar. Luz Méndez señala que la poesía femenina guatemalteca, como la de casi todos los países del mundo capitalista, es una cita, aún principiado este siglo XX, es una poesía recatada, tradicional y llena de dulzuras de expresión muy femeninas. Considera como desmitificadora esa poesía que es transgresora respecto a los temas, al lenguaje, a lo sexual, en el sentido del tabú de las palabras referidas al cuerpo y al erotismo, respecto a lo religioso como el simbólico que legitima la situación de las mujeres, y una ausencia del elemento político en el discurso poético.
Rescata como antecedentes históricos de esta poesía desmitificadora durante la colonia a Sor Juana de Maldonado y Paz y María Josefa García Granados. Luz construye este nuevo corpus e incluye a Romelia Alarcón de Folgar, Alaí de Fopa, Margarita Carrera, Marta Mena, Atala Valenzuela, Isabel de los Ángeles Ruano, Rosa América, Delia Quiñones, Ana María Rodas, Carmen Matute y ella misma. En un segundo libro, Mujer, Desnudez y Palabras, del año 2002, recupera a poetas que publican de la publicación de ese primer libro, 1984, hasta inicios del siglo XXI. Estas son Cristina Camacho, Flora Chavarrí, Aida Toledo, Norma García Mainieri, Johanna Godoy, Dina Posada, Ana María Ardón, Rosana Estrada Búcaro, Carolina Escobar Sarti, Maya Q, Circe Rodríguez, Alejandra Flores, Regina José Galindo, Ruth Piedrasanta, Nora Murillo, Marielena Scheslinger, Mónica Alvisures y Gabriela Gómez. En esta comunicación yo pretendo agregar a este corpus la poesía de autoras contemporáneas centroamericanas, también guatemaltecas, que vacían el espejo cultural de los mandatos, que construyen la identidad de las mujeres como dulces, sumisas, y el cuerpo femenino como territorio tabú y asexuado. Es una poesía que expresa el gozo de ser mujer, que se revela y desafía, proponiendo nuevos discursos u oraciones desmitificadoras que brindan anticipos creativos de nuevas maneras de ser mujer, seduciendo en un gesto de complicidad con las lectoras a la apropiación de su deseo y libertad. La oración de Yolanda Blanco, poeta nicaragüense nacida en 1954, inicia ese recorrido hacia la apropiación del cuerpo como la mayor transgresión. Es una oración que desafía al Dios cristiano, de ahí se derivan otras formas de resistencia a los mandatos culturales. Oración, en nombre del pubis y de los senos y de la santa mente, crezca mujer. Amén. El arquetipo de identidad femenina es el de un ser de relaciones que se constituye a partir de los roles de madre y esposa. La mujer es valorada por la entrega y el sacrificio que hace de sí misma, de su cuerpo, de su persona y de su deseo. Los atributos que se consideran como apropiados son aquellos que legitiman la expropiación de su persona y que le permiten cumplir los roles adscritos. La mujer es pura, dulce, callada, obediente, asexuada, paciente, sumisa y anegada. Estas representan el conjunto de características sociales y subjetivas a partir de las cuales las mujeres se enfrentan con la manera en que son vistas desde fuera a partir de la concepción de feminidad en la que han sido socializadas y cómo se conciben a sí mismas sus actos y sus sentimientos desde la propia experiencia. Y cito a Ana María Rodas: la vieja historia de ser madre y mujer y amante y estar llena de peces y de vida solo para apagar la sed de una playa vacía. Llama la atención la vaciedad que expresa Ana María, pero el ser madre y esposa, tal como ha sido culturalmente construida, limita el deseo de las mujeres, un deseo de protagonizar la propia historia y la historia de las sociedades. La poeta María Montero, costarricense, nacida en 1970, expresa cómo romper con esos mandatos en el poema Oraciones. No quedarme callada porque es tarde. No decirle al dolor, esta es tu casa. No deshacer la luz, no dejarle al miedo lo que ya está hecho. No cerrar las ventanas porque es la historia de otros. No regalar la noche que es mi huella. No vencer el fantasma que me vence. No gritar mi nombre donde nadie lo escucha. Toda concepción de feminidad tiene como sustento un sistema de creencias referido al deber ser, lo que se considera como transgresión y aquello que debe ser castigado. Este código de normas y valores se impone simbólicamente a través de un proceso de socialización que se inicia en la familia, se reproduce en la educación, en los espacios de esparcimiento y en el contacto con los pares. El discurso de la feminidad se transmite por medio de palabras, gestos, maneras de hacer y en los valores y actitudes expresadas en las diferentes instituciones de socialización. Se legitima así
un sistema de relaciones que privilegia a los varones sobre las mujeres, que se establece como natural e inevitable y que moldea el deseo de las mujeres. El sentimiento amoroso es el agente que permite a la mujer depositar vida, cuerpo y sexualidad al varón. Representa la condición indispensable para que la mujer sacrifique su autonomía, su deseo, y su vocación de ser sin cuestionamiento y dolor. El amor mediatiza esa relación de poder que expropia a la mujer de su potencial creativo y que de otra manera sería vivida como violencia. En ese sentido, el amor es un mito, tal como lo expresa la poeta guatemalteca Ana María Rodas. Y cito, el más hermoso mito inventado por el hombre, más hermoso que Dios, o el hermoso ideal del socialismo y el dinero que acumulan los ricos, más hermoso que el odio, la invención más hermosa, el amor. El deseo de reconocimiento directo y personal transgrede el mandato cultural del espacio de lo doméstico y privado como ámbito de la mujer e invade el espacio de lo público, de la historia, de la economía y la cultura, pero sobre todo cuestiona de manera rotunda esa construcción social y sexual de la realidad. La poeta hondureña Leti Elvir, nacida en 1966, expresa su rechazo en el poema Mi Noche Oscura, que dedica a Dios que está en todas partes, desde mis 7 cielos y mi noche oscura. El poema es hermoso, pero es muy largo. Solamente voy a compartir aquí un fragmento. Tu creación era un desastre. Me habías hecho carne y era prohibido sentir. Me habías hecho mente y era prohibido pensar. Me habías dado voz y era prohibido hablar. Me habías dado discernimiento y era prohibido elegir. Me habías dado alma y era prohibido explicarla. Me habías dado vida y era prohibido defenderla. Me habías dado belleza y era prohibido mostrarla. Me habías dado sentimientos y era prohibido expresarlos. Me habías dado tierra y era prohibido cultivarla. Me habías hecho libre y era prohibido soñar. Tu creación era patética. Y mi noche, la más oscura de mis noches, o de las noches tendría que decir. Este deseo de nombrarse y pensarse desde una definición, subjetividad, sensualidad e imaginación femeninas se expresa en el poema Oficios de Mujer de la poeta nicaragüense Michelle Najlis. Ella dedica este poema así: a vos, Sor Juana, porque nos precediste. Y dice así: aprendiendo los oficios del amor y del silencio, de la terca soledad y de la angustia, el oficio del temor y de la muerte, el duro trabajo de apuntalar los sueños. Aprendimos el oficio de tinieblas y abandono, el trabajo del verso, el canto gregoriano, el mundo misterioso de los astros, el ritual inexorable de la espera, las ceremonias del miedo y del valor, los secretos del arco y su flecha impredecible, de la noche y del fuego que la alumbra. Aprendimos la alegría, la sonrisa, la luz y las tinieblas, la magia de la ciencia, el árbol, la manzana, el paraíso, la serpiente, las aves, los mitos, el enigma. Aprendimos los oficios de los hombres y arrebatamos otros que estaban destinados a los dioses. Tremendamente transgresora, Michelle. El poema, como los que vamos a continuar compartiendo con ustedes, representan oraciones que de manera enérgica transgreden, desmitifican las definiciones dadas por una cultura androcéntrica al sujeto mayor. Al redefinirlos se está otorgando, de manera consciente o no, nuevos significados a conceptos como amor, felicidad, belleza. Lo anterior implica una resignificación de conceptos desde la búsqueda interior, desde ese hurgar en las propias experiencias para redefinirlos, pero también y sobre todo construir, inventar y llenar de contenido a nuevas palabras como sororidad y acompañamiento en ese proceso de resignificar los símbolos que implican en esa sororidad una nueva ética de gozo y de no competencia. Se proponen múltiples transgresiones, no solo en el nivel de los mandatos culturales de la feminidad, sino a esa ética de sufrimiento, resignación y pasividad
que en una doble moral se aplica solo a las mujeres, y a esa ética de la competencia de la cultura patriarcal que se aplica de manera diferenciada a varones y mujeres y que tiene efectos devastadores en la relación entre mujeres. De nuevo, Michelle Naglis expresa esa voluntad de trastocar, de vaciar los símbolos y dotarlos de nuevos significados en el poema desde el nombre Salmo 152. Fragmentos todos de mi cuerpo, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Altas olas de mi sexo, hondos mares de mi vientre, bendecid al Señor. Fuego de mi fuego, carne de mi carne, bendecid al Señor. Manos que acarician el aire, boca que besa el sonido de tu voz, bendecid al Señor. Leves pies que danzan embriagados de vida, bendecid al Señor. Ojos que descubren el sol cada mañana, bendecid al Señor. Oídos que escuchan jubilosos el canto de las aves, bendecid al Señor. Torre de mi cuello, aroma de mi cálido lecho, bendecid al Señor. Tálamo nupcial, perfume de alabastro, bendecid al Señor. Y así sigue en ese mismo sentido el poema. El recuperar la sensualidad y el erotismo de un cuerpo que ha sido expropiado de su capacidad de sentir y que ha construido a la mujer como asexuada, a su cuerpo como territorio tabú y oscuridad, y a la expresión gozosa de su erotismo como pecado, representa la peor transgresión. La mujer se transforma de objeto del placer del otro a sujeto de su propio deseo y de deseos. Así lo expresa Ana María Rodas en este poema de su libro Poemas de la Izquierda Erótica de 1973. Y dice así, de acuerdo, soy arrebatada, celosa, voluble y llena de lujuria. ¿Qué esperaban? Que tuviera ojos, glándulas, cerebro, 33 años y que actuara como el ciprés de un cementerio. Este deseo que se expresa como anhelo en una mujer que se niega a regirse por los patrones establecidos de la sociedad patriarcal, que desoye la voz y la autoridad masculina en un diálogo intertextual con las musas de autores masculinos para deconstruirlas, lo afirma Aida Toledo, poeta guatemalteca, en el poema Pudiste haber sido normal. No sé cuánto tiempo he consumido en mi tiempo. Bueno, me reprochaba mi abuelo y sin embargo siempre sentí este vértigo, producto de aquellas novelas de aventuras donde Margarita de Poitiers le abría el balcón a Enrique IV y yo me introducía invisible, mientras él se escurría entre sábanas de seda a tomar para sí a su dama de terciopelo. Y la poesía, Dios mío, la poesía, con aquel intenso sentimiento amoroso si era Becker, aquellos madrigales embriagándome, las noches y era yo las princesas de Rubén, y yo deseaba ardientemente que Darío succionara mis pezones incipientes y fui Matilde, o aquella solitaria sirena marcada con colillas de cigarro del poema de Neruda. Ninguno de esos maundos me fue ajeno, ni Sor Juana, y los miles de hombres necios que repetí ahita de resentimiento. Pero las palabras de mi abuelo insistían, pudiste haber sido normal, haciendo de la cocina y el tejido un arte para cazar marido. Pero ella, la amada, la bien amada, la a veces comprometida, la exiliada, la erótica y sensual, la cancerbera, no me ha dejado ser. Las poetas establecen una relación de complicidad con sus lectoras y por medio de esas oraciones desmitificadoras se brindan nuevos elementos simbólicos que estimulan un proceso de autorreflexión, un proceso curativo de esas heridas en la autoestima que se van generando en el proceso de crecer y convertirse en mujer asexuada, dependiente en lo emocional y económico y por ello subordinada. En esa relación cómplice seducen y brindas a las mujeres un nuevo espejo en el cual recrearse y nombrarse, no desde la carencia o de una supuesta complementariedad, sino en la plenitud. Y así se llama
el poema de Gioconda Belli, Plenitud. Hoy me siento como un árbol que se supiera mujer. Ya no quebradiza rama, sino rotunda intuición y la sólida certeza de saber dónde es que estoy. Las raíces de mi cuerpo han bendecido el amor. He florecido en la espuma, regada por la pasión, por el semen generoso de la vida y el dolor. Aprendí que las derrotas cicatrizan como heridas y que se vuelve a la lucha si se retoman las bridas. Hoy me siento como un árbol que se supiera mujer, alta, fuerte, bien vivida y en plena madurez. La poeta Rosana Estrada ofrece el nuevo espejo de la sororidad, de la hermandad, en el cual pueden recrearse como mujeres poderosas que se reconstruyen para decirse a sí mismas y transformar en ese acompañamiento el mundo que las rodea. Entonces voy a compartir un fragmento pequeño de un largo poema de Rosana que se llama Letanías contemporáneas a las diosas. Y empieza diciendo: espíritus femeninos de la divinidad, creadoras hermosas de la prolongación, esencia de nuestros espejos, desde siempre han acompañado la historia de esta humanidad, las amigas consoladoras y dadivosas. Y sigue, ¿verdad? Sigue en esta letanía a las diosas. Pero en ese mismo sentido de celebración, Waldina Mejía, que está ahí presente en este momento, ella es hondureña, nacida en 1963, brinda un poema en el que se encuentra una propuesta de reconciliación entre las concepciones tradicionales de feminidad impuestas por el discurso patriarcal y las nuevas propuestas que resignifican lo femenino a partir de una subjetividad, fantasía y utopía femenina. No sé cuánto tiempo llevo, porque el poema también es largo, pero bueno, quisiera yo un poema que me sirviera de utensilio de cocina. Voy a ir retomando algunos fragmentos. Un poema sartén, brillante como las ollas limpias. Un poema cubiertos, sonriente como los tenedores al retozar con el jabón y el agua. Un poema licuadora, bullicioso y feliz como los hijos satisfechos y amados. Un poema pastel, para adornar con dulces y colores los días más cansados y tediosos. Un poema escobilla, para sacar la basura tirada sin permiso en el alma. Lo adaptaría de por vida. Vendría del trabajo contenta de encontrármelo en casa. Le daría un abrazo y un beso por saludo y charlaríamos al preparar la cena de cebollas y símiles de especias y metáforas de hijos de esfuerzos y de problemas. Pensándolo mejor, quisiera un poema mujer, un poema feliz de ser mujer, pero mujer de garra de trabajo, la andaría para abajo y arriba, sin miedo a molestarla por arrugarle hojas, doblarle las esquinas, destrozarle el peinado, y en la tregua del duro trajinar nos sentaríamos a platicar medio viendo la tele, saboreando nuestro té preferido sobre los hijos y las canas blancas, sobre maridos y las canas verdes, sobre las decepciones del trabajo y las heridas que la gente regala a nuestra candorosa fe en la humanidad. Y nos pondríamos a recontar los sueños que se nos escapan por no pasar por la cocina y a engarzar en collares los sueños que logramos y buscamos en la triple jornada, como madres, esposas, cocineras, mucamas y trabajadoras fuera de la casa, por 8, 12, 15 o más horas laborales. Sí, pensándolo mujer, pensándolo mejor, prefiero una poema compañera, miles de poemas con compañeras, para que construyamos nuestra celebración. Son fragmentos salteados de poema de Waldina. Me queda solo una hojita. Estoy haciendo un súper recorrido de esta poesía desmitificadora de escritoras, de poetas centroamericanas, que penetra en aspectos subjetivos que nos permiten observar esos procesos de resistencia y las alternativas identitarias propuestas en la escritura de mujeres. Una que se apropia de la palabra como un arma contradiscursiva
para nombrarse desde un cuerpo y una conciencia sexuada femenina y desmantelar el discurso patriarcal. Para ello es fundamental una relación sororal entre mujeres, libre de competencia, plena de amistad, encuentro y empatía. Esa relación de complicidad permite el nacimiento de una imaginación lúdica y creativa que, al vaciar el imaginario de los contenidos opresivos, le permite dotarlos de nuevos contenidos en un sentido liberador y de autonomía. Y Cori Palacios, nicaragüense nacida en 1953, tiene un pequeño poema que habla de esto. Un día cualquiera, con pasos ciegos, se inicia el retorno, pero no tenemos amigas de pan que nos guíen para desandar lo vivido. Este es el potencial desmitificador y subversivo de estas oraciones. Un camino de la crítica literaria que inicia Luz Méndez de la Vega. Y así termino con un breve poema precisamente de Gisela López. Y así, airadas, vehementes, insumisas, las brujas rompieron el hechizo. Muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias, Consuelo, por esa siempre brillante exposición que tanto nos gusta escuchar de tu parte. Gracias. Continuamos entonces con la doctora Lilia del Carmen Granillo Vázquez. La doctora Lilia Granillo Vázquez es profesora titular C en el Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana en Ciudad de México. Mujer de letras, humanista, experta en gramática comunicativa, investigación documental, estudios de género y culturales, pueblos, regiones y discursos. Es investigadora titular de las unidades de enseñanza-aprendizaje de la investigación, técnicas y procedimientos para estudiantado de Derecho y de estudios de género y narrativa para los posgrados en literatura mexicana. Es cofundadora del Seminario Divisional de Estudios de Género y Violencia contra las Mujeres, investigadora nacional con más de 3 décadas de vida académica. Es coinvestigadora en México del Grupo de Investigación Europeo, Escritoras y Personajes Femeninos en la Literatura, EPERFLIT, de la Universidad de Salamanca, España. Es impulsora de la educación para la paz, oralidad y desarrollo, estudiosa de las identidades sociales y de género, favorece la ética profesional y la sustentabilidad en sociedades postcoloniales. Tenemos entonces el gusto de escuchar la disertación de nuestra invitada, la doctora Lilia del Carmen Granillo Vázquez. Adelante, por favor, doctora. Gracias, ¿qué tal? Buenas noches. Pues en primer lugar, muchísimas gracias a mi querida Gisela, que por fin nos vemos, por fin coincidimos. Hace un año, qué gusto hubiera podido estar yo ahí en el centenario, pero bueno, ahora estoy con ustedes. La pandemia nos ha venido bien en muchas cosas, nos podemos ver, hola Consuelo. Y bueno, yo preparé una charla que creo que viene a bien con todas las compañeras que me han precedido, con toda esta explicación de pues el empuje feminista, los avances y nuestros intereses. Lo mío se llama Beatus Ile en nuestro tiempo, el progreso de la voz femenina en nuestra literatura. Y quiero recordarles a todos y a todas que Beatus Ile es la expresión de la felicidad del ser humano. Feliz aquel que una alabanza a la vida alejada de la ciudad y sus ataduras, para vivir refugiado en la tranquilidad y la austeridad del campo. Y es el segundo épodo de Horacio, un fragmento que solamente voy a leer aquí. Dice: dichoso aquel que vive lejos de los negocios, como la antigua grey de los mortales, y con sus propios bueyes labra el campo paterno, libre del interés y de la usura. No le despierta el fiero toque de la trompeta, ni le aterra la mar embravecida, y esquiva el foro público y el umbral altanero de las aristocráticas mansiones. Voy a terminar, por supuesto, esta charla con pues un poema que agradezco muchísimo a la doctora
Gisela, que me haya presentado a la gran poeta Luz, porque ella escribe también un Beatus Sili. Y en este recorrido, que además es una sátira, el de Todo de Horacio, es una sátira, por supuesto, a los prestamistas y usureros que querían retirarse al tiempo, según ellos, a vivir conforme al estilo agrario, pero que finalmente pues lo que prefieren es seguir haciéndose ricos a costa de los demás. Como veremos, el Beatus Sili original es pues una sátira. Y en el transcurso iremos viendo otros. Pero como este simposio está dedicado al pensamiento crítico y a la educación, pues entonces, y a la educación superior, yo lo decidí y lo enfoqué, pensamiento crítico y educación superior para la felicidad. Y aquí vamos a hablar un poquito del lugar de la lengua materna, de la voz de las mujeres en la gestión del conocimiento, en la gestión del pensamiento y en la construcción de la cultura, que sería la historia contributiva. Una parte ya hablaba Montserrat al principio sobre lo importante que es recuperar nuestra historia, trazar nuestras genealogías en el mundo. También voy a abordar el pensamiento crítico y, por supuesto, abordaré tópicos del desarrollo sustentable, más que del crecimiento, porque crece la economía, crece la pobreza, la contaminación, la violencia, y por supuesto, miren el mundo ahora que crece y crece y crece, lo que crece es la pandemia, pero no se desarrolla, y en qué momentos estamos. Entonces yo tendré que hablar por eso del avance, del desarrollo, de los contrastes, de las oposiciones y de los movimientos dialécticos. Porque hace un siglo que estamos ahora, pues quienes nos dedicamos a las cronologías y a la traza, pues, de las rutas históricas que hemos seguido las mujeres. En mi caso particular, lo que más me gusta es la historia literaria y la historia escrita por mujeres. Tendríamos que hablar de la época de las vanguardias. Hace un siglo que el pensamiento crítico atrajo la ruptura y la continuidad, lo que el crítico literario Luis Mario Schneider traza este enfrentamiento entre el conservadurismo y la democratización, la oposición y el binarismo. Otro que hablaba también siglos después acerca del Beatus Sili, de esta búsqueda de la felicidad o de esta expresión de la felicidad, es por supuesto Fray Luis de León, el clásico de nuestra lengua propiamente, un clásico. Y él, ya solamente les recuerdo aquí unos fragmentos de la Oda a la vida retirada: qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira, fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. Hablemos pues del conocimiento científico simplificador y de los pocos sabios que ha habido en el mundo. Descartes, ya lo sabemos, él perseguía la objetividad y inició los estudios de una realidad exterior al sujeto mediante el método experimental de la ciencia. Él tenía un principio explicativo, una causalidad determinista que dominó por muchos siglos. Trató de lograr el dominio de la naturaleza y poner el conocimiento al servicio de los seres humanos. Entonces aquí, como en el centro de todo, estaría el hombre, ¿no? Como el dueño de todo, el dueño incluso, el rey del universo, de la ciencia, de los animales, allí el hombre, el varón, porque aquí dicen los seres humanos, no habla de las seres humanas. Las ciencias sociales, la economía, la ciencia política, la ciencia del derecho, todos creyeron en el mismo método y trataron de establecer verdades causales a partir de abstracciones. Entonces, el sujeto que conoce y el mundo, eso era lo que se planteaba. Y por eso pues vino
un establecimiento dicotómico para conocer, para acercarnos a conocer pues en nuestro universo. Surge Darwin y con él pues ya sabemos que viene esta idea de los débiles y los fuertes, o las débiles y los fuertes, los chicos y grandes, los malos y buenos, las malas y los buenos, ¿no? Los europeos y los no europeos, los hombres y las mujeres, nada más. Una visión pues muy corta, y aquella visión de yo soy el que sé, yo sé, solo yo soy el que sabe, lo que yo te digo, lo que yo y los míos constituimos como saber. Saber único, nada de saberes, no hay saberes, menos los saberes de los que no son de mi grupo, sea mi raza, sea mi tierra, sea mi religión, sea mi familia, o de mi academia, en el caso pues de las sociedades científicas, ya lo están reconociendo, ni de mi disciplina, ni de mi género, ni de mi sexo. Y entonces yo me pregunto ahora, ¿qué habría de ese largo etcétera, de todas las variedades sexo-género que estamos ahora reconociendo finalmente? Bueno, pues vamos a ver que estas teorías reduccionistas dejaron fuera un elemento importantísimo de nuestra vida, que es la complejidad. En un extremo quedó el mundo humano y en otro extremo la creatividad, la libertad, la acción. Por otro lado quedaron los automatismos, determinismos, la pasividad y un supuesto de las ciencias deterministas que el mundo es estático, no cambia y siempre está dispuesto a ofrecernos sus secretos. ¿A quiénes? A los que pertenecen a mi grupo, a los que usan los métodos, a los que piensan como yo. Las ciencias se redujeron entonces a simplificar una visión dinámica del mundo. Eliminado el conocimiento de la vida cotidiana, esta se convirtió en receptora pasiva de los productos de las ciencias y entonces pues empezó el consumismo en la educación igual. Consumismo, Durante la modernidad, la complejidad como visión de la interrelacionalidad de la vida desapareció del conocimiento científico determinista. Y entonces vamos a ver que lo único que recuperó o que cultivó los horizontes ampliados y que conservó la complejidad, la única disciplina, la única vertiente del ser humano y de las seres humanas aquí también, la literatura. Las primeras son que se oponen a lo único, a un conocimiento único, a un desarrollo disciplinar positivista, sin conexión entre sí, justamente es los y las escritoras de la vanguardia. Las ciencias complejas entonces integran la transdisciplina y surgen autores, por ejemplo, como Edgar Morin, Morán, como quieran decirlo, que él nota que el entusiasmo de la física newtoniana eliminó la complejidad, pero en el mismo campo de la física cuántica critica el reduccionismo y propone la teoría de la relatividad tanto en la extrafísica como en la teoría de sistemas vivos evolutivos. En la física cuántica se demostró, se sabe, se conoce que la presencia del investigador afecta a las partículas. Eso es algo maravilloso. En la astrofísica tampoco se puede lograr una verdad objetiva, pues las observaciones dependen del sujeto que conoce, y el sujeto que conoce y que interviene altera las relaciones entre lo que está conociendo, lo que se trata de conocer. Y en la teoría de sistemas vivos evolutivos tampoco cabe una verdad determinista, de lo simple a lo complejo, de la célula al organismo. Y ya descubrimos ahora que hay muchísimas más cosas antes de la célula, el genoma, todo eso. La ciencia entonces no es perfecta, ni es única, ni es unívoca. Entonces aquello de yo soy el que sabe y te digo a ti lo que tienes que hacer, ya no se vale. Porque el pensamiento absolutista carece de progreso, de avance, de desarrollo. Entonces ahora vamos a ver que el pensamiento crítico, que es el que nos interesa, acepta la complejidad, la abraza, le da la bienvenida. El pensamiento crítico siempre ha estado ahí, y en el caso pues de nosotras, pues desde antes de Sor Juana,
pues ya estaba Christine de Pizan y muchísimas otras mujeres que siempre han estado hablando de la dificultad, de la complejidad y que el conocimiento es relativo a la perspectiva, al horizonte del sujeto que conoce. El sujeto del conocimiento es parte del objeto mundo que está conociendo. Entonces, en la actualidad, y gracias a este pensamiento complejo que, les repito, nos proviene de reconocer la teoría de los sistemas vivos, que tiene pues grandes representantes que ahora mencionaré, y grandes seguidoras, quien investiga sabe que sus actos tienen efectos en el mundo dinámicamente interrelacionado en el que se encuentra. No existe una realidad objetiva fuera de quien investiga, sea él o sea ella. Y consideremos ahorita lo que nos está pasando con la pandemia, y quiero decirles que esta charla la he preparado yo en compañía de mi colega, la doctora Liliana Ford. Ella es filósofa del derecho, bueno, no, por alguna razón no aparece su nombre en el programa. Ella está ahora en un pueblo lejano, pero alcanzó a mandarme y ya estábamos trabajando estas cuestiones. Y ella, como filósofa del derecho, siempre insiste en que, bueno, junto con los autores que hemos citado, no existe una realidad objetiva fuera de quien investiga, de él o de ella, y que el conocimiento comienza con la autoobservación, con la reflexión sobre mí misma, sobre lo que me sucede. Y bueno, pues nuestra querida Consuelo nos ha dado una lección muy amplia sobre todas las mujeres, hablando de ellas mismas, pensando, construyéndonos qué es lo que tenemos que hacer todas. Entonces, pasemos ahora a hablar de Edgar Morin y el pensamiento complejo, que es el fundamento del pensamiento crítico. Y vamos a entender por qué para algunos la complejidad es desorden, la dificultad de entender, porque entonces hay una dispersión de los entes y ya se ve, ya vamos comprendiendo por qué el machismo y el patriarcado necesitan unirnos, necesitan decir que todas somos iguales y que existe la mujer ideal, lo cual es una mentira, nosotros lo sabemos, ¿no? Esa es una diversidad que les disgusta, porque ellos quieren una pretendida unidad. Otras vemos la complejidad como la interracionalidad dinámica del todo, constituido por compuestos de lo simple a lo complejo. Lo nuestro es un pensamiento integrador que incluye lo contradictorio, lo incertidumbre, lo aleatorio, lo emergente. Por eso hablamos ahora de los feminismos y no hay un feminismo. Vamos a ver, una diferencia sería esta. Cuando hablamos de feminismo, es que estamos seguras de que lo que queremos es acabar con este sometimiento de las mujeres. Eso es el fundamento del feminismo. Todas queremos tener nuestra dimensión como persona, nuestros derechos humanos. Ese es el feminismo. Pero luego tenemos diferentes maneras de realizarlo, de alcanzarlo y de problematizar la realidad. Y entonces podemos hablar de los feminismos, que ya nos habían dicho las compañeras, los feminismos de Estados Unidos, los feminismos europeos, el feminismo francés, ahora el centroamericano, el mexicano, todas estas cuestiones. Y es porque a nosotras le damos la bienvenida a la diversidad, a la diferencia. Y somos disidentes, y eso está muy bien. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, como ya nos ha platicado Consuelo. Y ya para dejar este entramado teórico que me ha permitido entender lo que estaba haciendo, lo que hizo Luz Méndez de la Vega cuando escribió su Beatus Ile, que ahorita regresó al tema. Solamente quiero decir que para estas ideas de pensamiento integrador y de ciencias complejas contra el determinismo, se puede obtener estas ciencias complejas que hablan de lo contingente, cómo pensar, cómo conocer, cómo educar y aprender sin reflexionar críticamente de manera disidente sobre la organización de la vida. ¿Cómo explicar y explicarnos esta pandemia?
esto que llamamos o que están llamando la nueva normalidad, una virtualidad que es irreal, sin pensamiento crítico, sin pensamiento complejo, sin teoría de sistemas vivos. La complejidad reorganiza el conocimiento a partir del ámbito transdisciplinario de la vida ordinaria. Aquí los saberes nos permiten hacer crítica y reconstrucción del mundo que hemos desordenado con aquellas visiones disciplinarias y simplificadoras. Por eso decimos que tenemos que construir nuestra historia. Y la complejidad expresa lo paradojal en coexistencia de lo simplificador y lo complejo. Nuestra estrategia de investigación ha de ser entonces señalar esta diferencia y comparar los resultados de ambas para lograr la organización que se produce a sí misma, es decir, la autopoiesis y la autosustentabilidad del todo. Y esto, ¿quiénes lo hicieron? Estas teorías provienen de la unión de la biología y la lingüística. Y estamos hablando de Varela y Maturana y del árbol del conocimiento, libros que con todo gusto puedo enviar a nuestra querida Gisela para que, si quiere ella, distribuirlo a todos y nos acerquemos, le demos la bienvenida a este reconocimiento. A mí me encanta leer a estos señores que dicen que sí, que qué bueno que somos diferentes, disidentes, contradictorias, complejas, todo eso, qué bueno. Ay, porque acuérdense lo que decía Freud. Ay, Dios mío, ¿quién entiende a las mujeres o qué quieren las mujeres? Todo, las mujeres lo queremos todo, todo, todo. Y ahora vamos a hablar entonces de otros divergentes y vamos a hablar de otros, Beatus Ile, en la lengua española, la epístola moral a Fabio de Fernández de Andrade, también pues habla de esta felicidad, pero le da un vuelto y nos dice: pobre de aquel que corre y se dilata por cuanto son los climas y los mares, perseguidor del oro y de la plata. Un ángulo me basta entre mis lares, un libro y un amigo, un sueño breve que no perturben deudas ni pesares. Otro disidente era Góngora, para que vean ustedes la expresión de lo diferente, lo complejo que se da en la literatura y estas posibilidades de imaginación que nos brinda la poesía. Acuérdense de Góngora, por favor, de su traten otros del gobierno, del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días, mantequilla y pan tierno, y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente, y ríase la gente. Coma en dorada vajilla el príncipe mil cuidados, como píldoras dorados, que yo en mi pobre mesilla quiero más una morcilla que en el asador reviente, y ríase la gente. Y esa es la letrilla famosa Ande yo caliente. Ya en otro momento reuniré pues estas expresiones, incluida la de San Juan de la Cruz, que tiene también un poema que puede vincularse muy bien con este tópico de la felicidad, y el mexicano Salvador Díaz Mirón. Y ahora que vamos a hablar de las mujeres y la escritura. Bueno, lo trabajo desde el grupo de investigación registrado escritoras y personajes femeninos en la literatura, donde se recupera desde hace unos 10 años la escritura y a los personajes femeninos, y estamos acercándonos ahora al canon, a construir nuestro canon, como un sistema vivo, comunicativo y complejo. Estamos en busca de las abuelas, las que nos dieron, las bisabuelas, tatarabuelas, todas esas las que nos abrieron el campo por medio de la expresión. El Beatus Ile, que es la búsqueda de felicidad, es un tópico de nuestra lengua. Y las mujeres, ¿cuál será nuestra felicidad? Tenemos entonces saberes diversos, diferentes y decididos y disidentes. Y aquí vengo a traer al caso, voy a citar a Gianfranco, de 1986, una contemporánea de Luz, que hablaba hace 40 años sobre nuestra autoobservación. Dice Gianfranco: la teoría feminista, en cambio, tiene una meta más ambiciosa. Sí, es cierto que somos ambiciosas y qué bueno. Falla como teoría si no logra cambiar el estudio de la literatura de modo sustancial. Debe, por lo tanto, abarcar una lectura de la cultura que altere
sustancialmente los marcos del sistema literario y nos dé al mismo tiempo nuevos instrumentos de análisis. Y ahora pues vamos a hablar de Luz Méndez de la Vega y de su Beatus Ile. Voy a cerrar con esto porque ya estamos sobre el tiempo y porque realmente quisiera que cada una entienda, la escuche, la siente cerca con este Beatus Ile que ella escribió. Dichoso aquel que en otro tiempo encontraba la casa limpia, la ropa planchada, la mesa puesta, los niños durmiendo y la mujer a sus órdenes. Así dirán mañana los hombres de hoy cuando recuerden estos días de oficio sin sexo que por siglos se eludieron calificándolos astutos de femeninos. Tiempos iguales a los que hoy corren tras las cerradas puertas de nuestra intimidad como trabajadoras de doble jornada, sin descanso y sin salario, desterradas sexuales de los altos sillones del poder y la fama. Y es muy natural que así se lamenten como añoran hoy quienes evocan los felices tiempos de un ayer de esclavos, sindicatos ni leyes y sin derechos humanos. Esto escribía en 1985 Luz Méndez de la Vega. Y creo que aquí, en esta expresión del Beatus Ile, nos podemos reconocer todas y podemos reconocer nuestra lucha. Necesitamos una educación superior acorde con los cambios del mundo para conservar el mañana. Sirva esto para que los jóvenes aprendan a vivir en un planeta bajo presión por diversos factores como son el desorden climático, las pandemias, la infodemia, etcétera, y superar esto a la vez que reconstruimos nuestro mundo a través de la instauración de un desarrollo sustentable. Muchísimas gracias. Lean a Luz Méndez de la Vega, nos acompaña, nos traza un derrotero, es un decálogo, es un código de ética para nosotras las mujeres en nuestra lengua. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Granillo. Excelente exposición. Me recordó mucho mis estudios del doctorado con el doctor Gutiérrez. Toda esta bibliografía a la que usted se ha referido y toda la exposición sobre los clásicos españoles me recordó a mi maestra Luz Méndez de la Vega, precisamente. Ella hablaba de estos temas con mucha fluidez y soltura, tal como usted lo ha hecho. Ay, muchas gracias, pero yo quiero decirles que ella es una gran clásica. Luz Méndez de la Vega es nuestra clásica. Y retomo el estudio y encontré muchísimo eco con Rosario Castellanos, pero ya esto será ocasión de otra charla. Muchas gracias. Pero es nuestra gran clásica, Luz Méndez de la Vega. Les agradezco mucho que me la hayan presentado. A usted, doctora, gracias por haber aceptado esta invitación y por venirnos a enriquecer con sus conocimientos y su experiencia, su larga experiencia en investigación y en estudios de género y literatura. Tenemos a continuación la participación de la doctora Gisela López. Quiero decirles que la doctora Gisela López es a su vez investigadora del proyecto que actualmente estamos desarrollando. Ella es una de las principales organizadoras de este simposio. Quiero, como coordinadora del proyecto, agradecerle profundamente ese trabajo que se ha tomado tan a pecho y que ha logrado estos resultados tan amplios e inesperados en nuestro proyecto. Inesperados en el sentido de que nunca nos imaginamos que
íbamos a poder tener esta comunicación tan fluida fuera de nuestras fronteras. Claro que la pandemia no es algo bueno que nos haya sucedido, pero es algo así como la consecuencia de esta pandemia, o sea que todo tiene siempre un lado positivo, aunque se mire muy negativo, ¿no? Voy a leerles entonces algunos aspectos nada más del amplio currículum de la doctora Gisela López. Es escritora académica y crítica literaria feminista, doctora por la Universidad Internacional de Andalucía, comunicóloga y especialista en estudios de género por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Fundación Guatemala. Ha sido coordinadora de proyectos de investigación docente y asesora en programas de posgrado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y en la Universidad Mariano Gálvez. Fundadora y coordinadora de espacios de formación literaria como la Cátedra Alaí de Fopa, la Colectiva de Mujeres en las Artes y el Seminario de Literatura Feminista y Ciudadanía. Es integrante de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Guatemala, AMPEG, de la Red de Investigación de las Literaturas de Mujeres de América Central, RILMAC, y promotora cultural de ADESCA. Cuenta con publicaciones académicas sobre género y crítica literaria feminista. Su obra literaria ha sido traducida y publicada en libros, revistas y antologías nacionales e internacionales. Me parece oportuno en este momento contarles que tanto la doctora López como quien les habla somos socias de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Guatemala, y en ese sentido pues también agradezco en este foro, en este simposio, la presencia de nuestra secretaria de Junta Directiva, ¿verdad? La maestra Pili de Larios, así le decimos nosotros. Estela Álvarez de Larios. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar aquí presente, estimada Pili. A continuación le doy entonces el micrófono a Gisela López, la doctora Gisela López, quien tiene también que darnos su ponencia. Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, ahora sí. ¿Visible la presentación? Sí, escuchamos. Gracias. Bueno, yo voy a tener el gusto de compartir la ponencia Feminismo y Pensamiento Crítico, claves interpretativas en el discurso literario de Luz Méndez de la Vega. Entonces, allí compartir, ¿verdad?, que realmente el proyecto que estamos desarrollando, yo participo como investigadora asociada, pues nos ha llevado a tratar de indagar y profundizar sobre toda esta propuesta del pensamiento crítico y su vinculación a, en este caso, la propuesta feminista. Entonces, tomando en cuenta como que los objetivos centrales del pensamiento crítico es pues encaminado a tener una visión crítica, ¿verdad?, de la realidad, y en el caso latinoamericano, pues realmente se enfocó mucho en el ámbito de lo social, la descolonización, la despatriarcalización, cuestionar el trabajo intelectual que justifica el estado de las cosas, que justifica las jerarquías, la desigualdad,
y por el contrario, pues tratar de hacer propuestas de reinvención, ¿verdad? Propuestas que nos lleven a pensar en nuevos mundos posibles. A nivel histórico, pues esta propuesta en Latinoamérica se gesta en las décadas de los 60 y 70, ¿verdad? Y pues en este era un fuerte movimiento que se orientaba a tener una visión crítica de la y buscar la justicia social. Pues a partir ya de los 70 se empieza a incorporar este pensamiento crítico a la academia y se desarrollan pues muchos estudios que ya están orientados a profundizar en los mecanismos del poder, analizar las relaciones jerárquicas de dominación en diferentes espacios, ¿verdad? En diferentes ámbitos. Y a partir de los 80, pues esta propuesta de pensamiento crítico se va a orientar más hacia la búsqueda y consolidación de la democracia, promoviendo la incidencia política de la sociedad civil. Entonces, esa es como la evolución que en nuestros territorios ha tenido esta propuesta de pensamiento crítico. Paralelamente al desarrollo de estos recorridos históricos, pues también se va desarrollando el movimiento feminista. Y el movimiento feminista pues empieza pues a tener mucho auge desde los 60, los 70 y pues aumenta en este caso la presencia de las mujeres en la educación superior, en la participación en las luchas sociales. Ya pues muchos de los estudios que mencionaba la doctora Eugenia Rodríguez, ¿verdad?, nos confirman ese papel ya más activo en una ciudadanía desde las mujeres. Ya en los años 80, pues viene, también ella mencionaba muchos ejemplos de estudios realizados que pues se van ya enfocando a promover el desarrollo de investigaciones sobre los aportes de las mujeres desde distintos ámbitos en diferentes universidades. Y ya en los 90, pues ya se logra dar como se empieza a dar un acercamiento entre los movimientos de pensamiento crítico y el movimiento feminista, a la par, pues que se dan muchos movimientos ya de las mujeres en el espacio público. Entonces, tomar en cuenta que pues el feminismo sigue también esta vertiente, pues de tener una visión crítica, ¿verdad?, de la realidad, de los procesos sociales, y sus objetivos pues también van hacia el terreno de las ideas, ¿verdad?, descifrar esos códigos culturales, esas normas, y a cuestionar un simbólico, ¿verdad?, que trata como de justificar y de, entre comillas, ver como normales diferentes comportamientos, pues que son de carácter sexista, discriminatorio, y que privilegian relaciones de poder patriarcal. En este caso, pues ya las mujeres constituidas en sujetos activos, pues cuestionan e interrogan a la sociedad, pero también se interrogan a sí mismas, ¿verdad? Ese es un gran aporte desde la propuesta feminista, porque van a cuestionar no solo el mundo que las rodea, sino también el papel, ¿verdad?, que como mujeres estamos desarrollando en ese contexto. Y para tratar un poquito de ir sintetizando, yo identifico dos líneas de este pensamiento feminista que han sido muy desarrolladas. Una que tiene que ver con los feminismos como propuesta epistémica y que va a ampliar la visión incorporando a las mujeres como sujetos cognoscibles y como sujetos cognoscentes. Entonces se rompe ese sujeto
histórico universal, ¿verdad? Que, como bien decía la doctora Lilia Granillo, está redactado y además tiene un significado en masculino. También, pues, esta propuesta epistémica se va a centrar mucho en propuestas de conocimiento situado y, pues, tratar de escribir una nueva historia que involucra la participación de las mujeres. Y en la otra línea es el feminismo como un nuevo orden discursivo. Y ahí vemos, pues, varios aportes, desarticulación de los discursos y prácticas que legitiman la dominación, rechazo al determinismo biológico, y se trata pues de que este nuevo orden discursivo reconozca precisamente los saberes generados por el pensamiento y la acción feminista. Entonces, un aporte es que va a construir nuevos términos, nuevas categorías de análisis. Ya vinculando este pensamiento crítico y el feminismo a la literatura, pues ahí vamos a encontrar que también hay una presencia de sesgos, ¿verdad? Y eso se evidencia en los grandes vacíos que hay en el estudio de las autoras, de sus obras. Y ellas, pues las escritoras son las grandes ausentes de la historia de la literatura, que es una historia sesgada. Entonces, pues el feminismo ha encontrado muchos caminos precisamente en la escritura de las mujeres que pues van a desarrollar una literatura crítica, a veces desde la resistencia, la denuncia, para pues crear o proponer estos nuevos imaginarios. Y Luz Méndez de la Vega pues constituye un referente paradigmático en la construcción de pensamiento crítico desde la perspectiva feminista en la literatura. En el proyecto hemos identificado dos líneas para hacer esta lectura, una que es pues desde el ámbito político-social y que abarca hechos a nivel nacional que ella presenció, ¿verdad? Y sobre los cuales se pronuncia, como pues todo el periodo de la represión de Estado y guerra contra insurgentes, del 1954 a 1996. Y la otra línea, pues es ya la propuesta feminista que abarca hechos históricos a nivel nacional e internacional, como el derecho al voto de las guatemaltecas, la primera conferencia mundial de la mujer en la que participó Luz Méndez de la Vega en México, y ya el desarrollo del movimiento feminista en Guatemala a partir de la década de los 70. Yo traté de conjugar en qué líneas de pensamiento crítico podemos situar los aportes de la escritora. Una línea, pues, es esa mirada crítica de la realidad que se basa en analizar y denunciar las desigualdades y las injusticias. Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la participación que ella tuvo desarrollando ensayos sobre la situación y condiciones de las mujeres. Aquí hay varios, incluso uno de estos ella lo llevó a presentar, La mujer en la literatura y en los libros de texto. Se presentó en el marco de la primera Conferencia Mundial de la Mujer en 1975 en México. Y bueno, ella allí hace una crítica a la educación, ¿verdad? Cómo la educación tiene esa prevalencia hegemónica, ¿verdad? De lo masculino, y cómo no corresponde pues al contexto, sino muchas veces maneja como pues un ideal universal, sin valorar las diferencias y las condiciones. Otro de sus aportes es la literatura comprometida con su espacio-tiempo, donde ella pues asumió un posicionamiento ante este contexto histórico, denunciando los efectos de toda esa represión en un poemario titulado Toque de Queda. Ella ahí dice, este poemario lo escribí en medio de la tempestad de sangre y terror de la que nadie escapó,
sin sufrir la pérdida de un familiar o un amigo o padecer la tortura del acoso y el miedo. Entonces, pues ese es el marco y yo copié aquí un poema, ¿verdad? Significativo de este libro. Sin sonido, sin tiempo fijo, sin límites precisos, por todas partes y a toda hora. Este toque de queda inaudible lo escuchamos por dentro de nuestra piel, de esta delgada piel que nos cerca, inermes territorios rodeados por la sangre y la muerte en esta vasta región del silencio. Ella pues también realiza denuncias sobre la situación que viven mujeres en específico dentro del teatro a través de 3 rostros de mujer en soledad, monólogos importunos, escrito en 1991. Pues ella habla ahí, por ejemplo, en Una mariposa en la ventana, hace referencia a un caso, ¿verdad?, específico, pues de un crimen cometido por una mujer y trata como de hacer el análisis de género, de contextualizarlo, de matizarlo en relación a las condiciones de vida de las mujeres. Posteriormente, otro de sus grandes aportes es que ella contribuye a generar este nuevo orden discursivo feminista y lo hace construyendo términos con los que nombra los nuevos fenómenos que el feminismo devela y contribuye también a una recuperación genealógica de las mujeres escritoras. Entonces, su obra pues tiene orienta pues varias de sus obras a analizar esta problemática del ser mujer en el siglo XX y expresa postulados representativos del discurso feminista. También lo hace a través de la investigación literaria, recuperando la historia de las mujeres. Y algunos ejemplos, pues este es su primer libro publicado en 1979, cuando ella tenía 60 años, y se llama Eva sin Dios. Yo creo que solo con el título vemos la enorme transgresión, ¿verdad?, discursiva que hace esta escritora. Pues también está después Las voces silenciadas, que lo nombra poemas feministas en el contexto de los 80, pues que realmente era inusitado, ¿verdad?, hablar de poesía feminista. Y en este poemario ella dice: la intencionalidad central es la denuncia, ¿verdad?, desnaturalizar y visibilizar la desigualdad. Estos poemas son voz de mujer que ha sufrido todas las humillaciones, todos los sometimientos, todas las vergüenzas y todas las frustraciones de esa esclavitud que es ser mujer. Este poemario se divide en 5 partes, ¿verdad? Una, la que calla, la que amordazan, la que cocina, la que recuerda, y finaliza con la que se hermana, donde ella ya va buscando como salida, ¿verdad?, a todas estas cargas. Y un poema, este sí lo voy a leer rápidamente, dice: sin mí, deshabitada, gravitando en el espacio vacío de mi voz, monótonamente centrada en ti, siempre girando sin descanso, entre la férrea órbita cerrada, antes de conocer el salto liberador del átomo, yo, convertida ya desde el principio en sombra. Entonces habla de esa subordinación de las mujeres. Ella desarrolla también estudios feministas que aportan a reconstruir esa historia de las mujeres en la literatura, como el ensayo sobre Sor Juana de Maldonado y Paz, publicada en el 2002. Y pues ya Consuelo creo que amplió mucho estas categorías de análisis como poetisas desmitificadoras, ¿verdad? Donde a través de esas 2 antologías, pues ella reúne la obra de escritoras que ya van cuestionando el sistema social.
Y por último, pues ella desarrolla una tarea de ruptura con pensamientos hegemónicos, desde la cual ella cuestiona el trabajo intelectual que justifica el estado de las cosas, cuestiona las jerarquías, la desigualdad, la ideología que sostiene los sistemas de poder y desarticula discursos desde la ciencia, la religión, la filosofía o la política. Desde la religión, pues tenemos el poemario Eva sin Dios, ¿verdad? También dentro de los cuestionamientos a la ciencia, pues dedica un poema a Freud. Y desde la filosofía, pues también ya lo compartía a Consuelo, está Cabellos Largos, carta a Schopenhauer, ¿verdad? Donde pues ella, utilizando Schopenhauer, pues era un filósofo de la misoginia y decía que las mujeres éramos animales de cabellos cortos, no, de cabellos largos e ideas cortas. Y agarrando ese juego de palabras, pues Luz escribe y pues termina diciendo, porque ahora, maestro insigne Schopenhauer, si pudieras enterarte, te sorprendería saber que nuestros largos cabellos, al perfumarlos, anudamos ingeniosas frases contra ti y los jerarcas del sexo. Por tiempo, pues ya no voy a dar toda la lectura, solo quiero finalizar diciendo que los puntos claves desde los cuales retoma en su obra la escritora Luz Méndez de la Vega, fundamentos del pensamiento crítico relacionados a la propuesta feminista, pues están asociados al orden discursivo. Entonces ella desarticula los discursos desde la ciencia, la religión y la filosofía, y ahí están los ejemplos, ¿verdad? Poema a Cabellos Largos o el poemario Eva sin Dios. Además, rechaza el determinismo biológico en un poema que de manera irónica, ¿verdad? Nombra Biología es Destino y está dedicado a Freud. Genera pues un nuevo orden discursivo con textos como poemas feministas y bueno, ahí podemos también poner otros más, ¿verdad? Como el teatro, de Tres rostros de mujer en soledad y todos los ensayos que lleva a cabo sobre la condición y situación de las mujeres. Y por último, pues esta construcción de nuevas categorías que nos lleva a su aporte en conceptualizar, ¿verdad? Y además compilar obra de autoras a través de poetisas desmitificadoras. Pues tratando de ser muy sintética, yo les doy las gracias y pues les queremos invitar que nos reunimos el día de hoy, que se cumplen 101 años del nacimiento de Luz Méndez de la Vega. Entonces, como un regalo para nosotras, las invitamos pues a que realicen la lectura de su producción, ¿verdad? Ya que pues tiene muchísimos aportes para pensar en esos nuevos mundos, en esos nuevos imaginarios que podemos conocer desde las mujeres, ¿verdad? Yo allí estaría entonces finalizando y pues también quiero aprovechar antes de dejar la palabra a pues darles un saludo muy grande. Las ponentes son además amigas entrañables a quienes admiro enormemente por sus recorridos y es así como que un gusto enorme que estemos acá reunidas para desarrollar pues y compartir estas reflexiones y muchas gracias y qué gusto verles. Bueno, muchas gracias, doctora Gisela López, por esta intervención, ¿verdad? Que, como hemos notado, fuimos de lo macro a lo micro. Una panorámica de la región
a nivel o a niveles nacionales, ¿verdad? En Costa Rica, México, donde podemos ver esta situación de lo establecido, ¿verdad? El marco establecido y cómo el pensamiento crítico nos hace cuestionarnos los paradigmas imperantes para repensar el orden y poder encontrar un camino más fluido hacia donde, dice la doctora Granillo, ¿verdad? La felicidad. ¿Cuál es nuestra felicidad? Entonces, seguramente un mundo más equitativo, donde nos podamos expresar libremente, sin menoscabo de los otros, ¿verdad? O de las otras. Entonces, en este momento, pues, abrimos el espacio, ya que empezamos un poquito tarde, nos vamos a quedar unos minutos más en la plataforma para quienes deseen hacer alguna pregunta para las compañeras que han hecho sus ponencias en esta noche. No sé si tienen, si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono directamente y hacer el cuestionamiento, o bien pueden escribir en el chat. Pueden hacer también algún comentario. Si no tienen ninguna pregunta, pueden hacer algún comentario. Aquí pues hay felicitaciones, ¿verdad? Felicitaciones a la doctora Lilia Granillo, un gusto enorme compartir, dice Gisela. Waldina Mejía, gracias Gisela. Área de investigación de IUMUSAC, felicitaciones estimada doctora Gisela, excelente presentación y tus valiosos aportes y acciones para unir a las apreciables amigas aquí presentes. Es el área de investigación, pues la dirige la doctora Yolanda, la doctora Yoli López, ¿verdad? Yolanda López. Tenemos también un comentario de María Grijalva, de Magdalena Peña, felicitaciones también. Waldina Mejía pregunta cómo obtener las ponencias escritas. Bueno, si nos llegan las ponencias escritas, pues ya mantendremos comunicación con quienes así lo deseen. Trataremos de poner en un repositorio el material del simposio, por supuesto que sí, para la estimada maestra Rodríguez. María Elena Rivas Girón, un saludo. Y seguimos, ¿verdad? Con José Danilo Ramírez Martínez desde El Salvador. Un saludo del Centro de Estudios de Género de la Universidad del Salvador. Muchas gracias. Excelente, felicita a las ponentes. Dice, en la universidad se ha realizado un festival de poesía feminista y tenemos pendiente otro, por lo que trataremos puedan estar con nosotras de manera virtual. Al respecto, quiero decirles que para la próxima semana también tenemos en preparación todavía, pero ya prácticamente confirmadas a todas las participantes. En ese sentido, le pediría a Gisela que tal vez nos haga una invitación para este festival, aprovechando el espacio. Sí, muchas gracias, Gladys. Comentarles, ¿verdad?, que hemos estado tratando de abordar pues desde distintos enfoques y también hacer, como la doctora Consuelo, nuestra búsqueda de desmitificadoras. Entonces, en honor y como homenaje a los 101 años de la escritora Luz Méndez de la Vega, se va a realizar el primer festival de poesía feminista y en este caso pues va a ser de toda la región
centroamericana. Acá nos acompaña la doctora Magda Zavala, que es una de nuestras invitadas especiales, ¿verdad? Para este festival. Y pues ya les estaremos compartiendo la convocatoria. También aquí hay una pregunta que se quedó sin leer, es del área de investigación del YUMUSAC, que dice, ¿cómo potenciar estos temas desde las universidades para fortalecer la investigación desde una perspectiva crítica feminista? Yo creo que es una pregunta clave, ¿verdad? Porque ya hemos hecho como el recuento de todo lo que se ha hecho, hemos analizado también un poquito, pues, cuáles han sido los aportes, pero aquí nos preguntan un poco cómo podemos potenciar esta investigación desde las universidades. Entonces, yo pienso que tal vez nuestras invitadas podrían, pues, aportar sus experiencias. Tal vez la nuestra, me anticipo, ha sido el hacer propuestas de investigación. Acá la Dirección General de Investigación, DIGI, cada año saca convocatoria para investigación y pues allí hemos logrado hacer diferentes estudios. En mi caso particular, uno sobre la IDFOPA, que ha tenido como seguimiento, ¿verdad? La doctora Gladys Tobar también ha aportado en el estudio de las escritoras premios nacionales de literatura, y pues ahorita ya es el tercer proyecto que se aprueba en razón de profundizar en los aportes de la escritora Luz Méndez de la Vega. La doctora Tobar realizó un primer estudio del que fue resultado una documental. Entonces yo creo que hay que pensar, hay que entrar, como terminaban la ponencia, yo diciendo que de esos mundos posibles, el pensamiento crítico nos convoca a no conformarnos con el estado de cosas, sino que a cuestionar y pensar, ¿verdad?, otros mundos posibles. Y en esos mundos posibles, pues ya estamos haciendo investigación sobre las escritoras, que por supuesto queremos compartir en el próximo Congreso Centroamericano de Historia, ¿verdad? Y bueno, pues eso aportaría, creo que podrían enriquecer mucho las otras ponentes. Por ahí estaba una pregunta sobre Nicaragua, pero ya no la encontré. Preguntan qué referentes tenemos de Nicaragua como escritora feminista. Si me permiten, Gladys, bueno, yo creo que la poesía que han escrito las mujeres nicaragüenses tiene un amplio corpus de poesía que expresa el cuerpo, la celebración del cuerpo, el gozo de ser mujer. Hay una amplia, son muchas las poetas nicaragüenses, no solo Gioconda Belli. Yo creo que la presencia de Gioconda Belli como que afectó en un sentido que obscureció todo lo demás que no fuera Gioconda. Pero de que las hay, y son muchas. No solo poesía, cuento, novela histórica, es muy amplia su producción. Y aprovechando ahorita el comercial, justo hoy en lo que yo esperaba entrar aquí, nos acaban de enviar de la editorial de la universidad ya la portada en PDF, el libro en PDF, de un libro que un equipo de trabajo en la que estamos aquí, varias de las que estamos aquí, incluida Magda, incluidas otras, se llama De la marginalidad a la centralidad, historia de la literatura de mujeres de América Central. Este libro, pues, es nada más que yo ya le ponga la firma a la hojita y se va directo a la imprenta allá. Y bueno, entonces
Eso. Y en eso, pues hemos recuperado la historia de la literatura de mujeres de todos los países centroamericanos, incluyendo Belice, que también tienen trabajos bellísimos de poesía, de cuento, en fin, eso es. Y bueno, tenemos también un libro pendiente para presentar con Eugenia, se nos están juntando 2 libros ya con Eugenia, de la historia de la literatura de mujeres de América Central, y un libro también sobre ensayo, un libro sobre ensayo de género, por supuesto, de mujeres centroamericanas. Se llama, ahorita ya a estas horas, la verdad es que ya me estoy así como que no me acuerdo exactamente el nombre, ¿verdad? Y bueno, mañana también tengo clase temprano, todos los días tengo clase a las 8, a las 7 de ustedes, y ahorita ya estoy aquí así como que caigo y no caigo. Pero bueno, entonces, respecto a las nicaragüenses, es amplia, es mucha, y bellísima, como la de todas las centroamericanas, bellísima. Entonces, pues bueno, quizá habría que desenterrarlas también a las poetas desmitificadoras nicaragüenses. O sea, en cada país podría hacerse un proyecto así, las desmitificadoras en cada uno de los países, y generar una antología. Y eso sería una bonita, una hermosa publicación. Yo me jubilo en enero del año entrante y ya no voy a tener tiempo, ¿verdad? Ya voy a estar dedicada a otros afanes. Pero eso sería también un bonito proyecto, que en cada país se recogiera la poesía desmitificadora de mujeres y se reuniera en un solo tomo. Ahí está. Bueno, he dicho. No cabe duda. Muchas gracias por esa amplia respuesta. No cabe duda que la experiencia, ¿verdad?, de hacer tanta investigación relacionada con estos temas, pues da esas respuestas tan claras y contundentes. Muchas gracias, doctora Mesa Márquez. Y es verdad que usted ha hecho de los mejores aportes para que conozcamos a las mujeres centroamericanas que escriben con todos sus proyectos de investigación. Y me surgió una idea a partir de sus palabras, que es el hecho de cómo se va legando a las siguientes generaciones esta tarea de ir rescatando a las ancestras y de ir recodificando, ¿verdad?, todo el imaginario de las mujeres del futuro, que van a encontrar mejores condiciones, así como nosotras encontramos condiciones para entrar a la universidad, cuando en otros tiempos era prohibido que una mujer pusiera un pie en una biblioteca o en una universidad. Pero hubo mujeres transgresoras, ¿verdad?, que dijeron no es posible, o simplemente aprendían porque sus hermanos sí iban a la universidad, y a través de las pláticas, como le pasó a Virginia Woolf, de los amigos. Pero ¿quién recuerda ahora a los amigos de sus hermanos? La voz que quedó, digamos, plasmada fue la de Virginia Woolf. En este caso, pues, yo pienso en mis estudiantes, en las jóvenes que vienen a los proyectos de investigación que hemos dirigido, y me siento muy, muy contenta de que tengamos a muchas estudiantes interesadas en continuar esta ejecución de proyectos que nos llevan a darnos cuenta de quiénes somos o quiénes hemos sido, cuál ha sido el recorrido de las mujeres y qué queremos para el futuro, ¿verdad? Queremos simplemente ser y poder expresarnos con toda libertad. Entonces, muchísimas gracias. Creo yo que ha sido un éxito realmente llegar a este momento en el cual... Si me permites, Gladys, pues, yo no quiero agregar una cosa chiquitita sobre el potencial que tiene la literatura escrita por mujeres. Una alumna mía hace 2 años, con una tesis que ella realizó tomando como base la producción de cuento de escritoras mexicanas y centroamericanas,
en relación con la organización de la familia, los roles, etcétera, ganó el Premio Nacional de Doctorado Sor Juana Inés de la Cruz, con esa tesis de doctorado que partía de la producción de cuento de escritoras para analizar la familia, la violencia simbólica, etcétera. Y ahora sí, hola Magda, te estoy viendo. Bueno, ahora sí ya, yo soy la que digo que tengo sueño y aquí está, que no me pueden arrebatar el micrófono. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos todas aquí. Sí, todas y todos los que estuvieron presentes. Muchas gracias por asistir a este evento que nos hace pensar y repensar nuestra historia. Eugenia, Consuelo. Un abrazo. Un abrazo para todas, Lilia. Para todas. Gisela. Ha sido una fiesta abrazo para esta tarde. Muchas gracias. Abrazo. Hola, ahora ya sé quién es María Grijalva, ahí las estoy viendo. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Sí, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. A las compañeras de del Seminario de Literatura Feminista, cuya fundadora es Gisela, pues un saludo, compañeras, bienvenidas. Ahí veo a Amalia y a otras también. Anabel Rodríguez, una gran amiga de la Facultad de Humanidades. Muchas gracias a todas. Ahí vamos. Sí. Magda, a todas, feliz noche. Feliz noche y muchísimas gracias a todas ustedes. Feliz noche. Buenas noches.